de los hebreos. Tenía alrededor una hermosa barandilla de bronce y su forma de semicírculo estaba colocada de un modo tal que una parte pertenecía al atrio de los sacerdotes y la otra al de los israelitas. El presidente del Supremo del Sinedrio, llamado Anás, se sentaba en el centro del semicírculo para que pudieran verle y oírle todos sin molestia. Según el Talmud de los judíos, los juicios civiles de poca monta se determinaban por 13 jueces y los criminales en que se trataba de la pena capital se sentenciaba por 23. El lugar donde se destinaban estas sentencias era la puerta de la ciudad. Los jueces se sentaban en tierra y los litigantes de pie. Alrededor, el pueblo podía oír y apreciar la rectitud de los jueces, aprobando o desaprobando las sentencias pronunciadas por los paletos. El tribunal mayor, o el gran sinedrio, era el que juzgaba los desmanes de las tribus, la audacia de los falsos profetas y todo lo que concernía a cuestiones religiosas. Este tribunal se hallaba en el templo. El número de sus jueces era de 61. La noche que nos ocupa, es decir, aquella en que Jesús celebraba la cena eucarística en casa de Elí, se hallaban reunidos en el Sinedrio todos los príncipes de los sacerdotes, exceptuando Nicodemus y José de Arimatea, que no habían sido convocados por haber defendido al Nazareno pocos días antes. Caifás presidía aquella noche el Supremo Tribunal. Anás, temeroso de que algunos ancianos quisieran diferir la causa para sentenciar a Jesús para después de terminadas las fiestas de los Acimos, porque según la ley no les era lícito quitar la vida a nadie el día de las fiestas de la Pascua, ni ejercer el juicio de las almas. Anás había ganado a algunos miembros del consejo. Los sacerdotes eran los más furiosos del Sinedrio, unidos a Caifás y Anás, que además de ser los presidentes, odiaban de muerte a Jesús. Se hallaban dispuestos a salir por encima de la ley, porque el solo nombre de Jesús turbaba sus sueños. La confusión que reinaba en el Sinedrio era grande. Las curas milagrosas que Jesús había hecho al pueblo tenían inquietos a los rabinos. Era indispensable acabar con aquel hombre audaz que amenazaba acabar con su poder. Mas, ¿cómo? El profeta Galileo podía con una sola palabra insurreccionar las tribus. Veían su poder amenazado y meditaban la muerte del Nazareno. En ese momento de confusión y de duda en que todos hablaban y el miedo y el temor no les dejaba entenderse, se presentó en el Sinedrio un ejecutor de las sentencias y dijo: Ilustre Senado, en el atrio de las naciones espera un hombre y su permiso para entrar. Dice que se llama Judas y que es discípulo del falso profeta que trastorna la paz de la ciudad santa. Los sacerdotes se miraron unos a otros, como preguntándose qué querría aquel hombre, discípulo de Jesús. Anás, el más resuelto de todos y el enemigo más encarnizado de Cristo, sin esperar que sus compañeros decidieran, exclamó: «Conduce a los hombres aquí». Poco después, Judas Iscariote se hallaba en el gran Sinedrio, delante de los temibles y rencorosos enemigos del divino Maestro. Todas las miradas se fijaron en el recién venido. Judas giró en torno a él los ojos, demostrando una agitación espantosa. Los sacerdotes le contemplaron unos breves instantes, ignorando si aquel hombre era un amigo o un enemigo. Por
fin, Anás rompió el silencio preguntando de este modo: Discípulo de Jesús, ¿qué te conduce al Sinedrio? Habla y deja el miedo. Judas alzó la frente con orgullo, como si las palabras de Anás le hubieran herido, y dijo con una precipitación que costaba trabajo seguir: Me llamo Judas. No he tenido miedo nunca a nada. ¿Lo entiendes? A nada. Pero he sabido que se hallaban reunidos para tratar un asunto que les importa mucho y me he dicho: vamos allá. Los jueces quieren prenderlo y no se atreven. Pues bien, yo vengo a decirles que, si me lo pagan bien, les entregaré a Jesús. ¿Tú? Judas miraba hacia todas partes y, desafiando con sus miradas al sumo consejo, tornó a decir: Sí, yo, su discípulo, su amigo. ¿Qué les extraña? Le odio y deseo como ustedes prenderle. ¿No soy digno de tener sus atenciones como se la tienen ustedes? Los sacerdotes se miraron unos a otros y se oyeron algunas voces que decían en voz baja: Judas oyó estas calificaciones y con acento irritado exclamó: No estoy loco, estoy cuerdo, tan cuerdo como el que más de ustedes. ¿No parece sino que mi ofrecimiento es una cosa muy extraña? ¿Soy el primero que vende a otro? No, la historia nos presenta 1000 hechos. Pues, páguenme bien y les entrego a Jesús. Anás, que vio en aquel hombre lo que en vano buscaba durante el día, le dijo: ¿Y qué seguridad nos ofreces? Te ofrezco mi palabra. Eso no basta. Me ofende tu duda. No diré que no, pero tú eres discípulo y todos los discípulos se dejarían crucificar por él. Todos menos yo. Por eso vengo a decirte: ¿qué me das? Y te lo entrego. Lo que debe probarte que en vez de su discípulo, soy su enemigo. Anás, después de haber hablado con algunos de los jueces en voz baja, repuso: Pues bien, pide. Judas meditó un momento y luego dijo: Quiero 30 ciclos de plata. ¿Les parece mucho? Anás volvió a hablar en voz baja con los sacerdotes. En ese momento exclamó Judas: ¿Qué? ¿Les parece caro? No tienen razón para dudar. Les he pedido el precio de un esclavo y les doy un profeta. Lean el Éxodo en el capítulo 21 y lo verán cuando dice: si acomete de muerte un esclavo o esclava, darán 30 ciclos de plata a alguno de ellos. Ustedes van a acometer a Jesús, que no es esclavo, que desciende de David, según dice, y el precio que les he puesto es muy bajo. Creo que hacen una gran compra. Judas miraba a todas partes, como buscando un apoyo a sus palabras que brotaban de sus labios con una rapidez asombrosa. Después que los sacerdotes consultaron en voz baja, Anás, dirigiéndose a Judas, dijo: Está hecho el trato. ¿Cuándo me darán dinero? Cuando nos entregues a Jesús. Esta noche. ¿A qué hora? Antes de la vigilia media. ¿Dónde? Vendré aquí a decirles el sitio donde pueden aprenderlo. Pues bien, hasta entonces se te entregará el dinero. Ha de ser en buena moneda. Esta advertencia es inútil. Sin embargo, Eres desconfiado. conozco a los hombres. Basta, cumple tú y nosotros cumpliremos. Pero ay de ti si nos vendes. Judas iba a salir del Sinedrio cuando Caifás lo detuvo diciendo: ¡Espera! El Iscariote repuso con receloso acento: ¿Qué quiere? El tribunal no puede permanecer abierto tantas horas. ¿Sabes tú dónde vive mi suegro Anás? Vive en el Bajo Jerusalén, en el monte de Acra. De tu casa a la de Eli apenas hay 200 pasos. Pues bien, ahí te esperamos. ¿Cuánta gente necesitas para entregarnos al maestro? Jesús no se defenderá. Sin embargo, sus discípulos... Los discípulos obedecerán al maestro, pero por si acaso, ten prevenidos algunos soldados. Judas salió del Sinedrio y, atravesando la explanada del Bajo Jerusalén, subió al monte de Acra. Jesús y sus discípulos se hallaban reunidos en el salón que les había preparado Ley. El Cordero Pascual humeaba sobre la mesa. El Nazareno indicó que podía empezar el sacrificio. Jesús y los apóstoles se sentaron en la silla que rodeaba la mesa. Los criados servían la cena. Jesús ocupó la silla del centro. Juan, el discípulo favorito, el apóstol de sonrisa dulce, el buen de palabra y corazón generoso, se sentó a su derecha. Al lado de Juan se sentaron
Santiago el mayor. Hijo del Zebedeo y hermano de Juan. Después se sentó Santiago, primo de Jesús por parte de María. Después Bartolomé y Tomás el incrédulo, que no creyó en las llagas de Jesús hasta tocarlas. Poco después debía sentarse junto a Tomás Judas el traidor, el hijo de la aldea de Iscariot. A la parte opuesta se sentaron junto a Jesús Pedro, Andrés, Judas Levé, el discípulo más fiel, después Simón, Mateo, y por último Felipe, que no esperaba nada bueno de Nazaret. En la mesa solo había 3 platos. El del centro contenía el cordero pascual. A la derecha, un plato con hierbas amargas. A la izquierda, otro con hierbas dulces. Elí había comenzado a trinchar el cordero, pues servía la mesa en honor a sus huéspedes, cuando Judas, azorado y como el hombre a quien persigue de cerca el remordimiento, entró en el cenáculo. Jesús dirigió una mirada llena de dulzura al discípulo que acababa de venderle. Judas, sin atreverse a mirar al Maestro Divino, fue a sentarse al extremo de la mesa, al lado de Tomás el incrédulo. Jesús tocó con sus labios el vino que acababa de servir Elí, y luego, rezando en voz baja, la oración que les había enseñado en el monte, que comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después comenzó la Santa Venga Cena. a nosotros tu reino. El futuro mártir estaba triste. De vez en cuando, su dolorosa mirada se fijaba con amorosa ternura en aquel puñado de seres que tanto debían padecer por él. Judas no apartaba sus ojos del plato, temeroso de encontrarse con la mirada de su maestro. Por fin Jesús exhaló un doloroso suspiro y rompió el silencio diciendo: En verdad les digo que uno de ustedes me ha de entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, manifestando el asombro que les causaba las palabras de su maestro. Aquellas miradas llenas de profunda tristeza, de universal asombro, eran mudas preguntas que se dirigían. Aquellos corazones puros no podían comprender tal maldad. Vender a Cristo, vender a su maestro era imposible. Juan fue el primero que se levantó y dijo: Maestro, ¿sería por desgracia ese miserable que tú dices? Tú no eres. Pedro preguntó con energía. ¿Soy yo acaso? Todos indignados le dirigían la misma pregunta. Yo tal vez.
¿Acaso me queda a mí esa desgracia? ¿Seré yo ese infame? Judas, hundido en su vergüenza, callaba. Jesús continuó: El que mete conmigo la mano en el plato es el que me entregará. Al decir Jesús estas palabras, se hallaban en el plato la mano de 3 discípulos. Los 3 se miraron absortos, pero solo una frente se ruborizó, la de Judas Iscariote. Cristo contempló un momento la turbación del traidor y el asombro de los leales, y dijo con su bondad nunca desmentida: El Hijo del Hombre ha de entregarme, como está escrito. Pero hay de aquel por quien seré entregado, más le valiera no haber nacido. Todas las miradas se fijaron en el traidor Judas, porque era el único que no había dirigido ninguna pregunta a Jesús. El Iscariote conoció que era preciso decir algo que dejara satisfechas aquellas miradas que encerraban una reconvención muda. Revistióse de serenidad e incorporándose, preguntó con voz entera: ¿Soy yo por ventura, maestro? El nazareno detuvo un momento su dulce mirada en la ceñuda y amenazadora frente de su discípulo. En sus ojos dulces y amorosos apareció una lágrima, y con una voz que resonó hasta lo más recóndito de las almas de sus discípulos, dijo sencillamente: Tú lo has dicho, Judas. Y entregó al traidor un trozo de pan, símbolo de la reconciliación. Judas cogió maquinalmente el pan que le alargaba a su maestro. Parecía que sus ojos estaban inyectados de sangre, su boca medio abierta por la emoción, su frente poblada de arrugas demostraba la horrible lucha que estaba sosteniendo su espíritu. Recorrió con una mirada estúpida los semblantes de sus compañeros, como para leer el efecto que su infamia había causado. Todas las fisonomías, todos los rostros respiraban una severidad acusadora. Judas no pudo soportar aquellos jueces silenciosos pero terribles. Se paró poseído de un vértigo, arrojó con fuerza al ¡Soy un miserable! ¡Soy un miserable! Y salió ¡Soy un miserable! de la sala, arrancándose los cabellos y gritando. Hubo un momento de pausa. Aquella escena había conmovido a los discípulos. Jesús, tranquilo y olvidando el peligro que le anunciaba la traición de Judas, partió el pan y distribuyéndole entre sus discípulos les dijo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Los discípulos comieron en silencio. Después Jesús tomó el cáliz, aplicó a él sus labios y lo entregó a sus discípulos diciendo: Beban de este vino todos, porque esta es mi sangre, sangre del Nuevo Testamento que será derramada para bien de muchos y remisión de pecados. Los discípulos bebieron. En ese momento comenzó a escucharse una dulce música que era el himno del profeta. La música, Jesús hizo una segunda libación. Quitándose el manto que embarazaba sus brazos, se encaminó con paso tranquilo
a un extremo de la sala, donde podía verse una toalla de lienzo, 2 ánforas de cobre y un lebrillo del mismo metal. 2 criados de Elí entregaron la toalla a Jesús, que se la ciñó a la cintura, dejando un extremo colgando como un delantal. El nazareno se acercó a Pedro, seguido de los criados que conducían el barreño, y le dijo: Amado Pedro, voy a lavarte los pies. ¿Tú me vas a lavar los pies? Cuando el Espíritu Santo inunde de luz tu inteligencia, sabrás por qué hago estas cosas y otras muchas que ahora ignoras. El que no me obedezca será excluido del número de mis ovejas. Pedro, que amaba a Cristo entrañablemente, se dejó lavar los pies. Una de las principales enseñanzas de Jesús estaba dirigida al ejercicio de la humildad, que no era sino una más de las manifestaciones de su obra central, la práctica del amor. Pero lavarle los pies a sus discípulos, eso era denigrante a los ojos de los hombres. Era una actitud inaudita para un maestro, sobre todo porque en esos tiempos el lavatorio de los pies era una de las obligaciones que correspondían a un esclavo. Entre los fariseos, la purificación del cuerpo era algo muy importante y ponían especial cuidado en lavarse escrupulosamente las manos antes de los alimentos. Los pies también debían ser lavados y era el esclavo quien debía lavarlos de su amo o de algún visitante distinguido. Por lo que era natural que Pedro y los demás apóstoles se sorprendieran y resistieran ante esta decisión de Jesús. Tal reacción no era pues un signo de falta de comprensión a sus palabras, sino la respuesta de un hombre sencillo frente a la humillación que su maestro hacía de sí mismo. A pesar de todo, parecía que después de haber convivido con su maestro alrededor de 3 años, aún no comprendían algunas de sus enseñanzas. Ya en otro momento, cuando 2 de ellos les solicitaron los lugares privilegiados en el reino de los cielos, Jesús les había dicho: Ustedes saben que los jefes de las naciones se portan como dueños de ellas y que los poderosos las oprimen. Entre ustedes no será así. Al contrario, el que aspire ser más que los demás será servidor de ustedes, y el que quiere ser el primero debe hacerse esclavo de los demás, a imitación del Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Y seguramente que mientras transcurría esta extraña pero significativa ceremonia, algunos de los discípulos recordaron otra de las lecciones de su maestro, cuando en una ocasión fueron invitados a un banquete de bodas y todos querían los primeros asientos. Entonces él les recordaba mantenerse siempre con un espíritu de humildad, con estas palabras: El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Consciente de que las palabras no eran suficientes para que sus seguidores comprendieran todas sus enseñanzas, y siguiendo su acostumbrado método de adoctrinamiento, de predicar con el ejemplo, Jesús quiso dejar muy claro que era precisamente la humildad y el servicio fraterno las características de los que quisiesen ser seguidores de su nombre, del grupo que más tarde sería conocido por todo el mundo como cristiano. Cuando terminó de lavar los pies de todos sus discípulos, dejó el lienzo en su sitio y, colocándose el manto sobre sus hombros,
Volvió a sentarse en la silla y les dijo de este modo: Amados míos, lo que yo he hecho con ustedes, deben hacerlo con nuestros hermanos para ganarse el reino de los cielos. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que lo envió. Si esto hacen, si comprenden la necesidad que tiene el hombre de humillarse ante sus semejantes, por pequeño que sea, bienaventurados serán si lo hacen. Nadie se atrevió a interrumpir al divino orador. Jesús continuó: Hijos míos, aún permaneceré algunas horas entre ustedes, mas luego me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy ustedes no pueden venir. Un mandamiento nuevo les voy a encargar, no lo olviden nunca. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. En ese momento se escuchó un coro de voces que provenían del cielo. Os doy un mandato nuevo. Os doy un mandato nuevo. Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. No separen de sus corazones la caridad, que en eso los conoceré desde arriba como mis discípulos. Jamás den entrada a sus pechos a la avaricia. Traten a los hombres como a sus hermanos. Si por la noche al retirarse a sus moradas hallan un denario en sus bolsas, levántense, salgan de casa sin temer a la lluvia, ni al viento, ni al frío. Busquen al menesteroso, dénselo, y después entréguense al sueño dulce y bienhechor del que siembra el bien en la tierra. Jesús se detuvo, inclinó su radiosa frente sobre el pecho y un suspiro se escapó de sus labios. Pedro, cuyo carácter noble e impetuoso no estaba conforme con la separación que acababa de anunciarle su maestro, aprovechando aquella corta pausa, exclamó: Señor, has dicho que donde tú vas no podemos seguirte. ¿Por qué no puedo seguirte? Mi alma y mi vida son tuyas. Dispón de ellas. No creas que le temo al peligro. Qué mayor gloria que morir por ti. Jesús lo contempló con amorosa mirada y le dijo, enviándole una sonrisa llena de ternura: ¿Tu alma pondrías por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo esta noche sin que me hayas negado 3 veces. Pedro oyó aquellas palabras con un asombro inmenso. ¿Cómo era posible que él negara 3 veces a Jesús, a su maestro, a su muy amado Señor? Aquella duda le atormentaba. Jesús continuó: La paz les dejo, la paz les doy. No se turbe su corazón ni sea cobarde. Todos ustedes, queridos discípulos míos, padecerán por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mi muerte está cercana, mas después de que yo resucite iré delante de ustedes a la Galilea a enseñarles el camino. La tristeza de los discípulos era inmensa. Jesús, el Padre amoroso, veía aproximarse el instante terrible de la separación y las lágrimas asomaban a sus ojos.
salieron del cenáculo, Jesús delante, los discípulos detrás. La noche estaba oscura. Al cruzar los dinteles de la casa de Nicodemus, el nazareno oyó un gemido angustioso. Volvió la cabeza y vio a dos mujeres arrodilladas en los extremos de la puerta. Él se hallaba en medio y dijo: Madre Magdalena, ¿qué hacen aquí? La Virgen exclamó con doloroso acento: Queríamos verte salir, hijo amado. Jesús levantó a su madre y le dio un beso en la frente. Era el último que debía darle en la tierra de los hombres, donde iba a padecer el doloroso calvario de su muerte. Magdalena besó en silencio el manto del Maestro Divino. Jesús y María permanecieron un momento abrazados. Los dolorosos sollozos de aquella madre sin igual entristecían a los silenciosos apóstoles. Por fin, Jesús apartó de su pecho con suavidad a María y, sin despegar los labios, continuó su camino seguido de sus discípulos. Poco después, Elí daba hospitalidad en su casa a aquellas dos mujeres cuyo dolor era inmenso, cuya amargura era sin igual. ¿A quién buscamos? ¡A Jesús! ¿A quién buscamos? ¡A Jesús! ¿A quién buscamos? El sendero que conduce al monte de las Olivas. Serían las 10 de la noche. El viento soplaba frío, impetuoso, como un bronco lamento de la naturaleza quebrándose en las rocas del Valle de los Cedros. Los búhos entonaban su tétrico canto desde el sepulcro de los profetas. La luna triste y pálida, como nunca, comenzaba a elevarse su frente por las espaldas del monte Nego. Espesos nubarrones se recorrían por el éter, anunciando una próxima tempestad. El doloroso silencio de Jesús, que caminaba delante con la frente. ¿A quién buscamos? ¡A Jesús! ¿A quién buscamos? ¡A Jesús! El afligido espíritu de los apóstoles. Habían caminado como unos 1000 pasos del torrente Cedrón, cuando Jesús se detuvo delante de una granja llamada Getsemaní. Entonces dijo a Simón, Bartolomé, Tadeo, Felipe, Tomás, Andrés, Mateo y Santiago el menor: Quédense en este cercado. Yo voy a orar ahí. Y extendió el brazo en dirección al monte. Después repuso: Velen y oren, a fin de no caer en tentación. Y ustedes, Juan, Pedro y Santiago, síganme. Jesús, seguido de sus 3 discípulos favoritos, entraron en un lugar que había en el jardín. Un rayo de luna iluminó la frente de Jesús. Pedro hizo observar a sus amigos la palidez de su maestro. El Galileo volvió a detenerse y dijo: Ustedes que me han seguido por todas partes, ustedes solo pueden ver mi debilidad sin dudar. Espérenme aquí. Estos olivos, los más viejos del monte, les servirán esta noche de tienda. Entonces uno de los discípulos preguntó: Pues que nos deja, Señor. Jesús extendió su brazo en dirección al lugar que se encontraba lleno de maleza y les dijo: Yo voy allí. Avanzando unos pasos, entró en el lugar con el corazón oprimido. Una vez dentro,
se arrojó al suelo y comenzó a orar. Una tradición antigua como el mundo dice que los padres del género humano, cuando fueron nacidos del paraíso, Adán y Eva fueron a gozar del eterno sueño de la muerte sobre la solitaria cima del monte Gólgota, donde, según se cree, están enterrados sus huesos. Jesús oraba con la frente hundida en el polvo, cuando resonó en los ámbitos del lugar el sonido de una trompeta. Las bóvedas celestes se estremecieron, la tierra tembló, porque aquel sonido tenía el poderoso acento del trueno, el eco espantoso del huracán desencadenado. Abriendo anchos boquetes, arrojará de su seno millones de esqueletos, porque la trompeta que aterró a Jesús era la que debe convocar a los muertos el día del juicio final. Cuando el eco de la trompeta se perdió en los ámbitos oscuros del lugar, oyóse una voz poderosa que decía: hijos de los hombres, escuchad la voz del que tiene la llave de la eternidad. Oigan la palabra del que se enfrentará a la furia de los mares y torna en céfiro blando el devastador aliento del huracán. Escuchen el acento del que da luz, fruto a los campos, aroma a las flores. Oigan la palabra del ser infinito que presta llamas al infierno y poder a la muerte. Y si existe, bajo la azul inmensidad, una criatura que quiera morir por el género humano, si hay un hombre que se atreva a soportar la muerte más dolorosa que la que sufrió ser alguno, desde el justo Abel hasta el presente, si hay una criatura que quiera aparecer ante la presencia de Dios, que responda: el Eterno la espera. Jesús exclamó: Señor, mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio, perezca yo, rasguen los hombres mi carne en pedazos, si mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano. Entonces pareció que la bóveda celeste se abriera como para dar paso a las futuras palabras del mártir. Un rayo de luz esplendorosa descendió de los cielos. Aquella luz bañó con sus divinos rayos el cuerpo de Jesús, que permanecía orando con el rostro pegado a la tierra. Después pareció que se juntaban la bóveda y las tinieblas, y ese ambiente reinó nuevamente en el lugar por segunda vez. Aquel rayo de luz celeste llenó de valor el corazón de Jesús. Se puso en pie y dijo con tranquilo acento: cúmplase lo que de arriba emana. Estoy dispuesto. Entonces el lugar se llenó de humo, se escuchó un trueno y apareció el arcángel tentador. Llevaba el traje blanco de los asenios y la sonrisa irónica de los reprobos brillaba en sus labios. Y dijo: heme aquí por segunda vez. Vengo a ofrecerte mi protección. Tu hora se aproxima. ¿Estás resuelto a morir por salvar las inequidades del género humano? Sí, mi sangre lavará el pecado de la humanidad. Mi cruz será la llave de la redención. ¿Vas a echar sobre tus hombros el crimen nefasto de Caín? Sí. El arcángel exhaló un rugido de ira ante la impasividad del Nazareno. Después de una corta pausa, dijo: escucha la sangrienta historia de una raza que quiere salvar con tu sangre inocente. Y dime después si es digna de tan heroico sacrificio. Después del alevoso asesinato de Caín, crucemos sin detenernos por un inmenso mar de sangre que cubre las gigantescas olas del diluvio universal. El castigo de Dios estaba cercano.
Los rastros de la cólera divina veíanse aún en la tierra. Siguiendo la historia del pueblo elegido por Dios, nos encontramos con el ruido de las cadenas. Los lamentos de dolor no cesan nunca. Los grandes señores asesinan y matan a sus hermanos. Todos están cargados de envidia, de traición, de odio. La tierra se enrojece con la sangre de las víctimas. El pueblo empobrece con la codicia de los tiranos. Y la virtud huye avergonzada de la nación elegida. Herodes el Grande cae sobre Israel como un azote. Su terrible cuchilla nada respeta. La sangre corre hasta su mismo palacio, y la de sus mujeres y sus hijos se mezcla con la de los inocentes belemitas y la de su oprimido pueblo. El mismo templo de Sión se mancha con la del justo Zacarías. Con la tuya, Jesús, se manchará en breve la cumbre del Gólgota. Y por esa raza de incestuosos, de fratricidas, de verdugos y asesinos, ¿vas a sacrificarte? La terrible carcajada de Dulcel hizo estremecer las bóvedas celestes y la tierra. En la frente de Jesús brotó una gota de sudor. Aquella gota era roja como la flor del granado. El nazareno sudaba sangre, alzó los ojos al cielo, llenos de dulce resignación, y juntando las manos en ademán suplicante, murmuró esta frase: Dios mío, cúmplase tu voluntad. Y Esbel exhaló un grito de dolor, pues la mansedumbre de Cristo le despedazaba el corazón. Tomó aliento, como el que se dispone a luchar, y dijo: Pues qué, para convencerte, no te basan los crímenes célebres. ¿Qué ha hecho esa raza maldita que quiere salvar? Escucha, Dios me concede solo 3 horas para ponerte a prueba. Corto espacio, por cierto, para recordarte las infamias del hombre. Se necesitarían 1000 días con sus noches para aprovechar el tiempo. ¿Ya has oído la historia criminal del pueblo predilecto del Señor? Ahora te iré revelando la aventura de otros países. Si diriges los ojos a la moderna República de Roma, ¿qué hallarás? Sangre como en todas partes. Rómulo mata a su hermano Remo. Mario Sila, con sus tablas de proscripción, derrama tanta sangre por las calles de Roma que el Tíber se desborda de sus márgenes. Julio César muere a manos del más querido de sus amigos. Y Tiberio, el señor de Roma, manda a crucificar a las madres por el solo delito de haber llorado la muerte de sus hijos. Pero el plazo va a terminar. No puedo detenerme a relatar los crímenes de Nerón, de Calígula, de Comodo y otros asesinos ilustres que serán mañana, ni de los de Oreste, que mata a su madre, ni de los Medea, que asesinan a sus hijos, ni de Tieste, que se los come. Nada quiero decirte de Anteno, que edificó una pirámide de los cráneos de los extranjeros que cruzaban sus tierras, ni de Manasés, que hizo aserrar por la mitad al profeta, que hace cerca de 19 siglos profetizó la muerte que te espera. Luzbel se detuvo. Jesús volvió a decir: Señor, hágase como deseas. Un grito atronador brotó de la inmunda boca del demonio tentador y dijo: ¿Y no desprecias esa raza? No, moriré por ella. En ese momento, una segunda gota de sangre brotó de la divina frente de Jesús. ¿A quién buscamos? ¡A Jesús Nazaret! ¿A quién buscamos? Era inmenso, su agonía dolorosa, su muerte cruel, pero su sangre purificará al género humano. Y ustedes, apóstoles de Jesús, cuya fe inquebrantable les lleva en pos de los pasos del divino Maestro, prepárense para el futuro martirio que les espera. Ustedes serán la semilla cristiana que se extenderá por el campo del universo, pero su muerte será terrible, cruel, horrorosa. Después resonó un trueno pavoroso. El arcángel había desaparecido. Jesús cayó de rodillas y se puso a orar. Una tercera gota de sangre manchó su rostro y un rayo de luz bañó por tercera vez el cuerpo del mártir. Y pareció que los ángeles entonaran un canto, y entre esa música una voz que decía: Tu dolor sublime
Tu sangre inocente dará la paz al universo. Gloria a Jesús en la tierra, gloria al Señor en el cielo. Jesús iba a salir del lugar, pues la hora de su prisión se acercaba y quería antes despedirse de sus 3 discípulos favoritos. Se encaminó hacia los viejos olivos, donde había dejado a sus 3 discípulos. Estos dormían profundamente. Cristo les estuvo contemplando un breve rato. De pronto se estremeció. Había escuchado ruidos de armas por el camino del Cedrón, y la luz de las teas resinosas resplandecía en la oscuridad de la noche. Venían a aprenderle. Su hora se aproximaba. Se inclinó al suelo y, cogiendo a Juan por un brazo, le sacudió con dulzura diciendo: Juan, Pedro, Santiago, levántense, porque están cerca los que vienen por mí. Los apóstoles se levantaron. En ese momento, el resplandor de las antorchas bañó la modesta tapia del huerto de Getsemaní. Los apóstoles veían caminar aquellas luces, oían el ruido de las armas y las pisadas que se acercaban. ¿A quién buscamos? ¿A quién buscamos? ¿A quién buscamos? Estén alertas, porque se acercan los que han de aprenderme, y entre ellos viene el traidor que me vendió. En esos momentos serían como la 1 de la noche. Pedro exclamó: ¿Que van a prenderte? Eso no será. Llevo la espada colgando de mi cinto. En la granja de Getsemaní tenemos amigos decididos, y nosotros 3 también. ¿Quién se atreverá a tocarte? Ay de los que pongan su mano en tu hombro. Jesús le dijo: Pedro, todo lo que va a acontecerme escrito está arriba. Voluntades de mi Padre, tú no harás nada. Un rayo melancólico de la luna bañó en aquel momento la divina frente de Jesús. Juan lanzó un grito de asombro y le preguntó conmovido: Maestro, ¿quién te ha herido el rostro? El nazareno se sonrió dolorosamente y le dijo: La mano del hombre no se ha puesto aún sobre mi rostro, mas pronto se pondrá. La sangre que mancha mi faz no ha brotado de mi cuerpo por el arma homicida. Esta sangre es sudor doloroso de una espantosa agonía que acabo de sufrir mientras descansaban. Entonces dijo uno de los discípulos: ¿Por qué no nos has llamado, Señor? Nuestra presencia hubiera disipado tal vez tus dolores. Jesús guardó silencio, y como viera que las luces se aproximaban, dijo a sus apóstoles: Salgamos al encuentro de los que vienen a aprenderme. Pedro, a pesar de la prohibición que su maestro le hiciera de usar armas contra sus enemigos, ocultó su corta espada entre los pliegues de su manto, como el hombre que se prepara a defenderse. El sendero que conducía a la granja de Getsemaní era tan estrecho que apenas podía pasar de frente a un hombre. Jesús caminaba adelante, triste pero sereno. Salía al encuentro de sus enemigos como para evitarles trabajo. Cuando estaban cerca de la tapia, volvió la cabeza y llamó a Juan. Este se colocó a su lado. Jesús puso amorosamente una mano sobre el hombro de su discípulo favorito y le dijo: Cuando me halle en poder de mis enemigos, te dirigirás a la puerta dorada. Ahí está mi madre con las santas mujeres que le acompañan. Yo te he querido siempre como un hermano, y mi madre como un hijo. Después de mi muerte, tómala como madre, que ella te tomará como hijo. A ti te la he encomendado,
porque son muchos los dolores que le quedan por sufrir. Juan dejó caer la cabeza dolorosamente sobre el pecho de su maestro. Abundantes lágrimas brotaban de sus ojos azules como el cielo, y hondos suspiros exhalaba su pecho noble y generoso. Después continuaron su camino. Jesús delante, los 3 discípulos mudos, silenciosos y conmovidos atrás. Mientras todo esto sucedía, veamos lo que pasaba con Judas, el discípulo traidor. La nocturna partida que llevaba la vergonzosa comitiva de prender a Jesús salió del palacio de Anás. Delante iba Judas atado, y Malco llevaba unos cordeles en la mano derecha. Después seguían varias mujeres del pontífice, con teas encendidas y fuertes garrotes en la mano. Luego varios soldados y un decurión que los mandaba. Por último, 2 esclavos que llevaban un palo largo en la mano, y al extremo de este palo una especie de braserillo de hierro donde ardían pequeñas astillas de teas resinosas. La comitiva caminaba en silencio las desiertas calles de Jerusalén y salió por la puerta Doria en busca del camino del Cedrón y de la granja de Getsemaní. Mientras tanto, Jesús, al llegar a este lugar, vio a Judas que caminaba delante de la multitud. Se detuvo y exhaló un suspiro diciendo después: Vean al que me ha vendido. Inclinó la frente al suelo y esperó. Santiago, aprovechando ese momento, corrió a despertar a sus compañeros. Pedro, con la espada oculta bajo el manto, la mirada amenazadora y la frente alta, se colocó al lado del maestro dispuesto a todo. Juan lloraba en silencio, recordando las últimas palabras de Jesús. Cuando la comitiva que iba a prender a Jesús estuvo cerca, Judas se detuvo y Malco preguntó: ¿qué ocurre? Que veo ahí al hombre a quien buscamos. Entonces, Desátame para que pueda acercarme a él. Pero ahí veo 2 hombres. ¿Quién de ellos es? Aquel a quien yo dé un beso en la mejilla. Malco desató a Judas. Reinó un silencio profundo. Parecía como si un presentimiento terrible oprimiera todos los corazones. Jesús se acercaba hacia los soldados con paso majestuoso y ademán sereno. Aquellos rostros tenían algo de infernal. Jesús se detuvo como para esperarles, y el apóstol traidor llegó hasta donde estaba su maestro y le dijo con acento cariñoso: Dios te guarde, maestro. Jesús le preguntó: Amigo, ¿a qué has venido? Judas rodeó el cuello de Jesús con sus brazos
y estampó un beso en la mejilla de aquel a quien acababa de vender tan miserablemente. Jesús preguntó con cariñoso acento: ¿a quién buscan? Malco y sus seguidores le contestaron: Jesús de Nazaret, a Jesús. Cristo avanzó un paso con majestad y dijo: Yo soy. Los soldados retrocedieron como si aquella voz les hubiera herido mortalmente en el pecho. El nazareno preguntó por segunda vez: ¿A quién buscan? Algunas voces dijeron con temor: A Jesús Nazareno. Jesús avanzó otro paso y dijo: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, déjenlos a ellos. Señaló con un ademán a los apóstoles, que contemplaban con temor aquella escena. En esos momentos, Malco, con los cordeles en la mano, se acercó a Jesús y le puso la mano derecha sobre el hombro. Pedro no pudo soportar la osadía de aquel miserable que se atrevía a poner la mano sobre su maestro, y sacando la espada asestó una cuchillada a Malco, que le hizo caer de espaldas al suelo, lanzando un grito doloroso. El arrojo de Pedro produjo un momento de pánico entre los perseguidores de Jesús. Algunos soldados apegaron a la fuga, temiendo que los demás discípulos tomaran parte en la refriega. Son soldados de Tiberio y huyen delante de un hombre. ¡Cobardes! Ay del que no cumpla con su deber, la pena de las banquetas caerá sobre sus espaldas. Esta amenaza detuvo a los fugitivos, que se agruparon alrededor de su decurión. Mientras tanto, Jesús había dicho a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no le tengo que beber. Después se inclinó al suelo, puso su mano sobre la herida de Malco y le dijo: Levántate. Malco obedeció. Estaba completamente sano. Él había visto correr la sangre y la oreja arrancada de su sitio, y se hallaba bueno, sano y limpio, como si nada le hubiera sucedido. El miserable, en vez de agradecer el milagro que con él acababa de obrar Jesús, se arrojó como una hiena sobre él y comenzó a atarle de un modo bárbaro. Mientras lo ataban, les dijo con dulzura: Como a un ladrón han salido a prenderme, con espadas y con palos. Y cuando estaba con ustedes en el templo enseñándoles, no me apresaron. Mas es preciso que se cumpla la escritura. Los discípulos habían desaparecido, excepto Pedro y Juan, que ocultos tras un árbol observaban traspasados de dolor los insultos que prodigaban a su maestro los fariseos. Vamos, anda, falso profeta, vamos, camina. La comitiva salió de Jesús. Anda, mentiroso, vamos. Anda, vamos, falso profeta. Al cruzar el torrente, Vamos, empujó brutalmente a Jesús para resaltar el abrazo. El nazareno cayó de rodillas sobre una durísima piedra. Un doloroso gemido se escapó de su pecho y un trueno poderoso, prolongado, resonó en el espacio. ¡Vamos! ¡Vamos, anda! Los verdugos se agruparon con uno de los soldados sobre la cadena que tenía en la mano y echó a correr, perseguido por su a la cuerda, pero cosa extraña, Jesús, en vez de caer de espaldas, se puso en pie. Se hermoso semblante, porque comenzaba a correr el sudor que en breve sería tan copioso, que estiraba una dulzura.